Queridos y amados hermanos, una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. Seguimos contemplando el sacramento de iniciación cristiana que es el bautismo. Vamos en esta ocasión a ver quiénes son los que pueden bautizar. Dice así el catecismo: son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero. También, en el caso de la Iglesia Latina, lo puede ser el diácono. Y en caso de necesidad, dice cualquier persona, incluso no bautizada, si tiene la intención requerida, puede bautizar. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar y emplear precisamente la fórmula bautismal trinitaria. Y la Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios y en la necesidad del bautismo para la salvación. Por eso está la pregunta: ¿cuál es o por qué la necesidad del bautismo? El Señor mismo, el Señor Jesucristo, afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Por ello envió a sus discípulos a anunciar el Evangelio y bautizar a todas las naciones. El bautismo es necesario para la salvación en aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por eso está obligada a no descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer del agua y del Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. O sea, Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos. O sea, siempre va a haber algo más para añadir, para agregar. Esto es la iniciación. Desde siempre, dice la Iglesia, posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe sin haber recibido el sacramento del bautismo son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre, como el deseo del bautismo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. A los catecúmenos que mueren antes de su bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo, unidos al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento. Cristo murió por todos y la vocación última del hombre es realmente una sola, es decir, la vocación divina, imitar el ejemplo de Jesús. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, de un modo conocido solo por Dios, se asocien a este misterio pascual. Todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Y en cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias cuando fallece un niño. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven,
y la ternura de Jesús, muy especial, muy particular, con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños vengan a mí, que de los tales el reino de los cielos, y no se lo impidan. Nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin ser bautizados. Pero esto es más apremiante aún, la llamada de la Iglesia a no impedir a los niños pequeños que vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Es decir, genera toda una expectativa, ¿no es cierto?, dentro del seno familiar, del núcleo familiar, que es de donde debe nacer ese deseo de ser imitadores de Jesús, de ser seguidores de Cristo, no solamente por una cuestión, podríamos decir, hereditaria, porque mamá, porque papá, porque la abuela, porque el abuelo fueron cristianos, también nosotros. Pero, ¿qué hay dentro de esa palabra? ¿Qué encierra y qué significa el hecho de ser cristiano? Precisamente buscar y seguir el ejemplo de Jesucristo el Señor. ¿Qué es lo que produce el bautismo? Sabemos que los sacramentos transfieren o transmiten la gracia santificante. Los distintos efectos del bautismo son significados por los elementos sensibles del rito sacramental, es decir, lo que se utiliza para llevar a cabo el sacramento del bautismo. La inmersión en el agua evoca los simbolismos de la muerte y la purificación, pero también los de la regeneración y de la renovación. Los dos efectos principales, por tanto, son la purificación de los pecados y el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Por eso el peso que tiene este significativo sacramento de iniciación cristiana. Y es por eso que no se puede ni se debe repetir. Por el hecho de que el Espíritu Santo pone un sello indeleble en el alma de quien recibe el bautismo. El hecho de ser bautizado implica también la limpieza y la pureza, es decir, ser limpiados y perdonados de nuestros pecados. Dice, por el bautismo todos los pecados son perdonados. El pecado original y todos los pecados personales, así como todas las penas del propio pecado. En efecto, en lo que han sido regenerados no permanece nada que les impida entrar en el reino de Dios. Ni el pecado de Adán, ni el pecado personal, ni las consecuencias del pecado, la más grave de las cuales es la separación de Dios. No obstante, dice, en el bautismo permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como la debilidad del carácter, etc. Así como una inclinación al pecado de la tradición llama concupiscencia, o en el vocablo latín dice formes peccati. La concupiscencia dejada por el combate no puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje por la gracia de Jesucristo. Antes bien, el que legítimamente luchare será coronado. Eso dice la palabra en la segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es decir, el hecho de ser una nueva criatura. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación. Esto es lo que dice la carta del apóstol San Pablo, la segunda carta de Corintios,
capítulo 5, el versículo 17. Un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del mismo Espíritu. Le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo. Entonces ahí vemos la importancia, ¿no? Lo fundamental que es el bautismo y de hacer un seguimiento a posterior, para que esto vaya creciendo, vaya tomando forma dentro de la vida, y no tan solo del conocimiento, sino también del sentimiento en el corazón que lleva y debe llevar el cristiano que ha sido consagrado o que se ha consagrado a Jesucristo el Señor. Entonces, con estas cosas, mis queridos y amados hermanos, para que estemos meditando, para que ustedes estén meditando, ¿no? Y que lleven a cabo, ¿no es cierto?, esta pequeña catequesis familiar, para ir renovando esas promesas bautismales, para ir restaurando esas situaciones que a lo mejor hace mucho tiempo no se toca, no se habla. Entonces es importante para que desde la palabra también se vaya renovando. Y así, de esa manera, buscar ir interesándose en descubrir día tras día. Entonces esto también es motivo de perseverancia y oración de toda la Iglesia. Le pidamos al Espíritu Santo que en todo esto nos guíe, nos instruya y podamos seguir adelante con esta capacitación, podríamos decir, a través de la doctrina que nos ha dejado el Señor. Mis queridos y amados hermanos, paz y bien para ustedes, un bendecido fin de semana para todos.